Muchas gracias, procurador. Bienvenido, gracias por su disposición, por su pronta atención a la petición de reunión con usted. A ver, la función de la comisión es muy clara, es decir, velar porque no haya daño o quebranto al patrimonio público. De lo que conocemos por la información que usted nos da, de la información que es pública, estamos ante una situación donde un gran proveedor de Pemex tiene una revolvencia muy importante en su relación con la empresa, que de repente se corta. Con el banco. Y estoy con Pemex y con el banco, es decir, a partir de contratos importantes con Pemex, creo que está claro que es uno de los principales proveedores de Pemex. A partir de estos contratos obtiene también financiamiento y genera un negocio bastante grande en términos de revolvencia. De repente, un día esto se para y estamos en esta situación. Entonces, se vuelve fundamental en la investigación el tema de los documentos que usted nos refiere en el documento que nos envía como estimaciones. Estimaciones, es decir, en este esquema de factoraje hay estimaciones. A ver, la Ley General de Organización y Actividades Auxiliares del Crédito define el factoraje. Son actividades previstas en esa ley mediante la cual se establece un contrato de crédito para la obtención de liquidez inmediata. Yáñez ha dicho en la información que es pública que tenían problemas de liquidez. Y dice, pudiendo ser esta un pago único o una línea de crédito. Usted ya nos refirió que se trate de una línea de crédito. La garantía de dicho crédito es la cesión en favor del factorante, es decir, del banco, quien otorga el crédito, el valor de las facturas o derechos de cobro, que en este caso son estimaciones. Es decir, para que haya este financiamiento, el banco debe tener en su poder un documento que le garantice el cobro posterior, y el banco le cobra un porcentaje por adelantarle el dinero, por darle liquidez. En este tipo de operación estamos. Ahora, mi pregunta es muy específica. ¿Ustedes tienen algún peritaje o la Procuraduría con sus investigaciones llegó a determinar que estos documentos son falsos? Porque el documento, la información que le da la Procuraduría la refiere a Banamex. Pero esto es fundamental porque para sostener la trama, que es un asunto entre particulares. Es decir, si los documentos fueran verdaderos, como lo declaró Yáñez ante la CIEDO, que no sé por qué esa información es pública, no sé si usted hizo alguna investigación al respecto, porque Reforma refiere a una cierta investigación. Yáñez dice, no dimos documentación falsa. Entonces, si la documentación no es falsa, entonces sí podríamos entrar en otro tipo de situación donde probablemente sí hubiera algún daño patrimonial a Pemex. Entonces se vuelve fundamental en qué calidad son esos documentos y quién determinó que fueran falsos, porque no tenemos información si este tipo de revolvencia que está con Banamex la tenían desde hace algún tiempo y a cuánto asciende, porque evidentemente este es un financiamiento temporal donde Banamex adelanta el monto de la factura y Banamex posteriormente cobra la factura en un plazo determinado. Usted decía 180 días. Cuando ocurre esto en el tiempo, de repente, si uno no puede cobrar la factura, pues entonces ahí ya hay un problema con el particular, pero parece que esto no había sucedido. O sea, y esto no es lo que detona este caso. Si no hay alguna queja por parte del banco, de lo que conocemos, de que ya no hubiera podido cobrar. Y la información que publica Reforma dice, Yáñez, que él nunca dejó de pagar a Banamex. Entonces,
¿hay por ahí alguna decisión donde se corta este mecanismo de negocio que tenía Oceanografía, esta revolvencia de Oceanografía, que seguramente pues entró en problemas de rentabilidad en la empresa, en fin, no sé, para lo cual era muy necesario estar haciendo líquidos sus contratos o sus facturas mediante líneas de factoraje que fueron cortadas de repente? Entonces, clave en todo esto es que estos documentos denominados estimaciones, algunos de los cuales hoy se sabe que son falsos y algunos otros fueron alterados. Eso proviene de peritajes de la Procuraduría, está determinado que son falsos. Esa es la pregunta. Y la segunda es, pues creo que le toca a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cómo permitir que exista un mecanismo de financiamiento de factoraje sin que esté violando la ley la ley de asociaciones auxiliares del crédito, donde define que el factoraje se hace con facturas o con derechos de cobro, no con estimaciones, que son otro tipo de documento de otra naturaleza. Y menos con preestimaciones. Y menos con estimaciones, que la estimación es un documento donde la autoridad te medio reconoce que ya le proveíste el servicio, pero no representa una factura. Está muy lejos de ser un derecho de cobro, una estimación. Y otra pregunta, bueno, ustedes ya tienen a la empresa, tienen un administrador, seguramente está en concurso mercantil ya la empresa o está a punto de entrar a concurso mercantil, porque aquí sería muy importante y es, digamos, es reconocer lo que ustedes quieren de que no quiebre o que no se pierdan las fuentes de empleo, pero sí hay que asegurarnos que si van a salvar a la empresa, no salven a los dueños. Entonces se tendría que llevar el valor accionario de los dueños, los que están haciendo este fraude, a cero, para que entonces pudiera encontrar en un concurso mercantil. Y la pregunta es, bueno, si sigue funcionando, quiere decir que sigue siendo proveedor de Pemex. Aún en esas condiciones, pues sigue proveyéndole servicios a Pemex y por lo tanto quiere decir que seguramente tiene contratos con Pemex. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cuánto estiman ustedes que va a costar el seguir administrando esta empresa y si hay algún tipo de recursos públicos en la administración de esta o todo se va a subsanar a partir del propio patrimonio de la empresa? Gracias. De nada, senador.